Bienvenidos a la clase virtual de circuitos en serie, la parte número 2. Para empezar vamos a revisar los conocimientos previos. Primero debemos recordar lo que es un circuito en serie. Recordemos que un circuito en serie es la energía que es capaz de generar un trabajo como consecuencia de la posición de un cuerpo. En un circuito en serie lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. En un circuito en serie vamos a sumar todos los voltajes o todas las resistencias para de esta forma hallar la resistencia total o el voltaje total. Sus ecuaciones: intensidad es igual a voltaje total sobre resistencia total, voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2, más puntos suspensivos. Esto indica que se deben sumar todos los voltajes del circuito. La resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2, más puntos suspensivos que indica la suma de todas las resistencias. Recordemos que un circuito en serie no es igual a energía cinética, ni energía elástica, ni un circuito en paralelo. Teníamos aquí los ejemplos en donde decíamos que si uno de los focos llegara a dañarse, todo el circuito se arruinaría y por lo tanto este tipo de circuitos ya no es muy utilizado en la actualidad, hablando comercialmente. Vamos a revisar un poco más de ejercicios acerca de este tema, en donde vamos a incluir el cálculo de la potencia. Tenemos: obtener el valor de la resistencia del circuito para que circule una corriente de 2.5 amperios si se tienen dos fuentes en serie con su valor respectivo, como se muestra en el diagrama. A continuación nosotros ya tenemos como dato un diagrama. Entonces aquí tenemos dos datos, tenemos que la incógnita es la resistencia del circuito y para esto vamos a empezar con la resolución. Lo primero que nosotros debemos hacer es hallar el voltaje total. En este caso, como tenemos dos voltajes en un mismo circuito, lo que se debe hacer es una resta de voltajes. Entonces restamos del voltaje mayor menos del voltaje menor, y en este caso 25 voltios menos 5 voltios nos da como resultado que el voltaje va a ser igual a 20 voltios. Siguiente. Para hallar la resistencia, lo que nosotros debemos hacer es utilizar el voltaje total, que en este caso sería la diferencia de 20 voltios sobre la intensidad. Como sabemos, la intensidad se mantiene constante durante todo el circuito, no cambia, no varía, es la misma, y en este caso es 2,5 amperios. Entonces 20 voltios dividido para 2,5 amperios nos da como resultado 8 ohmios. Ejercicio número 2. Este ya es un ejercicio más completo. Vamos a revisarlo. En el siguiente circuito: A. Calcule la resistencia total del circuito en serie. B. La corriente de la fuente. C. Determine los voltajes V1, V2 y V3. D. Calcule la potencia disipada por R1, R2 y R3. E. Determine la potencia entregada por la fuente y determine el resultado con el inciso de la fuente. Aquí nosotros podemos observar en este ejercicio que ya es un ejercicio más completo, que implica también el cálculo de potencias. En el gráfico tenemos los datos incógnitas que nos pide literal A resistencia total, literal B intensidad, literal C voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, literal D potencia 1, potencia 2, potencia 3 y literal E la potencia total. Resolución. Lo primero que nosotros vamos a hallar es la resistencia total. La resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias del circuito. En este caso tenemos que 2 ohmios más 1 ohmio más 5 ohmios es igual a 8 ohmios y hallamos la resistencia total. Literal B. Para hallar el literal B nosotros debemos aplicar la fórmula básica. Intensidad es igual al voltaje total sobre la resistencia total. En este caso nuestro voltaje total es de 20 voltios. Por lo tanto, dividimos para la resistencia, que es de 8 ohmios, 20 voltios dividido para 8 ohmios, y esto nos da como resultado 2.5 amperios. No nos olvidemos que la intensidad se mantiene constante durante todo el circuito. Para nosotros poder hallar el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje total debemos hacer lo siguiente.
Despejamos de la fórmula intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, despejamos el voltaje y obtenemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Para hallar el voltaje 1, 2 y 3 utilizamos la misma intensidad de 2.5 amperios y lo que iría cambiando es la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3. Es decir, voltaje 1 sería igual 2.5 amperios por la resistencia 1 que vale 2 ohmios igual 5 voltios. Voltaje 2, 2.5 amperios por 1 ohmio es igual a 2.5 voltios. Voltaje 3, 2.5 amperios por 5 es igual a 12.5 voltios. Y de esta forma podemos hallar el voltaje total. El voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes del ejercicio y en total tendríamos 20. Aquí viene la parte nueva. La parte nueva que nosotros vamos a hallar es la potencia. Primerito, ¿cuál es la fórmula de potencia? La potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Entonces, si yo quiero primerito hallar la potencia 1, entonces voy a aplicar la siguiente fórmula. Potencia 1 es igual a intensidad por voltaje 1. No nos olvidemos que la intensidad se mantiene constante en todo el circuito y por lo tanto multiplicaríamos intensidad que vale 2.5 amperios por el voltaje 1 que vale 5 voltios y esto me da 12,5 watts. La potencia se mide en watts. Potencia número 2. Intensidad por voltaje 2. Intensidad que vale 2.5 amperios y el voltaje 2 que vale 2.5 voltios. Esto me da un resultado de 6,25 watts. Siguiente. Tenemos que la potencia 3 es igual a la intensidad por el voltaje 3 y esto nos da como resultado 2,5 amperios por 12.5 voltios y esto nos da como resultado 31,25 watts. Entonces, para nosotros hallar la potencia total, lo que hacemos es sumar tanto la potencia 1 como la potencia 2 y la potencia 3, 12.5 más 6.25 más 31.25 y esto me da un resultado de 50 watts. Y por último, ¿cómo hacemos para hallar la potencia total? De otra forma, podemos hacer que la potencia total también es igual a la intensidad por el voltaje total. Y de esta forma 2.5 amperios por 20 voltios, que era el voltaje total, nos da como resultado 50 watts. Ejercicio número 3. Determine la resistencia total, la corriente de circuito, el voltaje total del siguiente diagrama y la potencia total. Para esto tenemos que los datos están ubicados en el diagrama. Las incógnitas me pide calcular la resistencia total, la intensidad, el voltaje total y la potencia total. Para esto, lo primero que yo voy a hacer es hallar la resistencia total. La resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias del circuito, en este caso sería 10 más 5 más 15 y en total la resistencia sería de 30 ohms. Una vez hallada la resistencia total, voy a hallar la intensidad total. La intensidad total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. El voltaje vale 6 y la resistencia vale 30. Divido y me da como resultado la intensidad de 0,2 amperios. No nos olvidemos que la intensidad se mantiene constante en todo el circuito. Literal C me pide hallar el voltaje total. Para yo poder hallar el voltaje total, necesito hallar el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. En este caso, ¿cómo hallo el voltaje? El voltaje 1 es igual a la intensidad por la resistencia 1. Entonces, la intensidad es 0,2 y la resistencia 1 vale 10. 0,2 por 10 me da 2 voltios. Voltaje 2, intensidad 2 por resistencia 2 es igual a 0,2 por 5 y esto me da como resultado 1 voltio. Voltaje 3, 0,2 por la resistencia 3 que vale 15 y esto me da como resultado 3 voltios. Hallo el voltaje total sumando el voltaje 1, sumando el voltaje 2 más el voltaje 3 y esto me da como resultado 6 voltios. Ahora, ¿cómo hago yo para hallar la potencia? Para hallar la potencia total lo único que debo hacer es multiplicar el voltaje total por la intensidad total. Como ya los obtuve anteriormente, el voltaje total es igual a 6 y la intensidad es igual a 0,2. Multiplico
y me da como resultado 1,2 watts. ¿Cómo haría yo para hallar la potencia 1? De la misma forma, multiplico el voltaje 1 por la intensidad, en este caso 2 por 0,2 es igual a 0,4 watts, potencia 2, voltaje 2 por intensidad, 1 por 0,2 es igual a 0,2 watts. Y por último la potencia 3, que sería el voltaje 3 por intensidad, 3 por 0,2, que me da como resultado 0,6 watts. Como ustedes pueden observar, este tipo de ejercicios no es tan complicado y lo único que aumentamos en estos ejercicios es el cálculo de la potencia, que relativamente es la aplicación de una sola forma. A continuación les dejo en la bibliografía unos enlaces para que puedan revisarlos y unos videos para que puedan ampliar sus conocimientos en cuanto a este tema.